Nació en Atenas, en el año 470 antes de la era que aún caminamos, en el seno humilde de un escultor llamado Sofronisco y una partera llamada Fenáreta. Tal fue su origen, entre el arte que da forma a la piedra y el arte que da paso a la vida. ¿Y no fue acaso toda su existencia una síntesis? Entre ambos, el escultor de almas que paría preguntas, Sócrates, hijo de la sabiduría no nacida y el asombro perpetuo, caminaba descalzo por las calles polvorientas de Atenas, ajeno al oropel de los sofistas y al eco vacío de la retórica. Su cuerpo era tosco, su nariz curvada como interrogación viva, y sus ojos veían más allá de lo visible. ¿No dijo acaso el oráculo de Delfos que no había hombre más sabio que él? Y Sócrates, con la humildad de quien sabe que nada sabe, buscó desmentir al oráculo dialogando con políticos, poetas y artesanos, pero en todos halló ignorancia disfrazada de certeza. Así fue como supo que su sabiduría consistía en saber que no sabía. Conócete a ti mismo, resonaba en el frontispicio del templo de Apolo, y él hizo de esa máxima no una consigna, sino un método. Aquel que interpelaba al alma con preguntas no enseñaba verdades, las paría. Era el diálogo su espada y la ironía su escudo. No imponía, sino que obraba como su madre, partera de pensamientos. Mi arte es mayéutico, decía. Yo no creo ideas, las asisto en su nacimiento. A su alrededor se tejía un círculo de jóvenes espíritus encendidos. Uno de ellos, Platón, sería la pluma que eternizaría su voz, pues Sócrates, como la brisa del ágora, no dejó palabras escritas, sino huellas en los corazones. También lo siguieron Alcibíades, bello como un dios, pero tempestuoso como el mar, y Genofonte, soldado de la palabra y del acero. A cada uno les ofrecía la misma copa, la de la duda, el pensamiento, la incomodidad fértil de no saber. Durante la guerra del Peloponeso, Sócrates sirvió como plita, protegido por su coraza y su bronce, pero también armado de reflexión. En Deileo y Anfípolis mostró valor, no solo físico, sino moral, pues su empeño era preguntarse, incluso ante el fragor de la batalla, ¿es la valentía una virtud nata o fruto de la elección? Las flechas podían herir su cuerpo, pero no su espíritu inquisitivo. Tras sobrevivir al estruendo de la guerra, regresó a Atenas con el corazón aún más atento a la polis interna. Se casó con Antipa, mujer de carácter avivar, con quien tuvo 3 hijos. En el calor del hogar, sus diálogos eran retazos de comedia y poesía, pues convencido estaba de que la propia vida es un poema incesante. Atenas, que había parido la democracia y el arte, también parió la condena. En tiempos de confusión y derrota, buscaron culpables los hombres, como siempre hacen, y hallaron en Sócrates, que desafiaba dogmas y cuestionaba íconos, un peligro. Acusado de corromper a la juventud y de impiedad hacia los dioses de la ciudad, se le ofreció la oportunidad de huir, pero él, que predicaba con la vida, no quiso traicionar sus principios. Prefiero morir con justicia que vivir con cobardía. En la prisión, aguardó la muerte con la serenidad de quien ya ha vencido el temor. Recibió la cicuta como un último diálogo con la eternidad. Platón, su discípulo fiel, relató aquella cena en el Fedón, donde el alma del maestro se eleva, dejando al cuerpo atrás como abrigo gastado. No murió Sócrates en el año las 399 sino que se convirtió en el arquetipo del sabio inmortal, porque mientras haya quien pregunte, quien dude, quien que en verso buscando no vencer sino comprender, Sócrates vive. Fue el primer mártir de la filosofía, no con sangre de cruz, sino con veneno de palabra. Aún hoy, en las plazas, los cafés, las aulas y los silencios interiores, resuena su voz sin tinta. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el bien? ¿Qué somos? Y con cada pregunta, que no se contesta, sino que se habita, él resucita. Su legado germina en cada pensamiento crítico, en cada diálogo generoso, en cada acción que busca la armonía entre razón y pasión. Sócrates, el escultor de almas, el poeta de la pregunta, el maestro de la humildad, vive en el latido de toda mente que busca no certezas inamovibles, sino la danza infinita de la búsqueda. En la penumbra de los jardines divinos, Sócrates conversaba con Otifrón junto al altar de Sus. En la búsqueda de la piedad, aquel joven
filósofo debatieron: ¿es lo santo amado por los dioses porque es santo? ¿O es santo porque es amado por los dioses? La palabra retumbó en el mármol, y en ese cruce de interrogaciones revelaron la raíz de la teología. Más tarde, en la noche cerrada tras su condena, se acercó Genofonte y le suplicó la fuga. Sócrates, con reposada voz, contestó: las leyes me criaron como un niño y me sostuvieron como un hombre. Quebrarlas sería matarlas en mi alma. Así selló su fidelidad al orden justo, aunque lo condujera al abismo. En su corola de pensamientos brotó la idea de la virtud como conocimiento. Ningún mal es deliberado, y quien obra mal lo hace por ignorancia. Fue este dogma el que encendió antorchas en las generaciones posteriores, desde los estoicos hasta los neoplatónicos, y en cada escuela su sombra danzaba, como un mito viviente. Su método, frágil como el perfume de un jazmín, era implacable en la búsqueda, una pregunta tras otra, un laberinto de opciones que desnudaba la falsedad. De lo particular a lo universal, ascendía al hallazgo de la forma de bien, no como objeto de mirada, sino como horizonte inalcanzable que nos desvela nuestra limitación. Socrático es el silencio que antecede al pensamiento. En el ágora, las palabras de Sócrates eran ecos de un diálogo primigenio, anterior al tiempo, donde cada alma era reflejo de la idea pura. Imaginemos una lámpara que, con humildad, no ilumina el cuarto, sino muestra su propia luz. Así era su presencia. Algunos decían que bebía del río de la sabiduría antigua, otros que sus preguntas eran hojas de un árbol sagrado. Pero él, más cerca de la tierra que del mito, prefería las calles polvorientas, donde el hombre común examinaba su vida. En cada conversación con un herrero, una mujer o un niño, hallaba el germen de la sabiduría. La verdad no está en los libros, sino en la práctica del alma. Y cuando la cicuta, hierba gentil y mortal, tocó sus labios, su voz se elevó un instante. Grito: debemos un gallo a Esculapio, cúmplemelo y no te atraso. Una última broma, un gesto de gratitud hacia la divinidad de la curación, aunque él sabía que el único remedio real era la purificación del espíritu. Hoy, su funeral de ideas se celebra sin cenizas. Cada pregunta socrática enciende una lumbre nueva en la academia moderna, en los diálogos de café, en las novelas que retratan el cuestionamiento humano. Su lección urgente nos recuerda que la verdad no es un tesoro enterrado, sino un viaje sin mapa, guiado por la luz de la duda. En el diálogo con Menón, presentó la incógnita de la virtud. ¿Puede enseñarse o es un don innato? Para demostrar la reminiscencia del alma, condujo a un joven esclavo por el mapa geométrico y mostró que el conocimiento no se adquiere, sino que se recuerda. Así reveló que el alma, según creencia antigua, es inmortal, portadora de verdades eternas. Con ironía noble, se definió como avispa de Atenas, picando a los atenienses para que despertaran de la somnolencia. Aristófanes, en sus nubes, lo pintó al vuelo, ridículo y sublime, y Sócrates supo que el poeta le rendía un homenaje disfrazado de burla, porque solo el gran sabio despierta la mofa de quienes temen su luz. Lejos de las artes de la retórica sofística que buscaban el triunfo en la palabra, Sócrates amó la verdad desnuda, la palabra que no adula ni engaña, sino que confronta y despierta. Frente a los maestros que enseñaban saberes utilitarios, él ofertaba un conocimiento radical, situado en el corazón del ser. En la visión socrática, el cosmos es un concierto de armonías y el hombre un instrumento para la virtud, aquello que mueve los astros y hace danzar los siglos. Es el mismo principio que impulsa el alma a buscar la justicia y la belleza. De ahí su fe inquebrantable en la inteligencia divina, en una mente ordenada que rige el universo, más allá de su tiempo y de sus circunstancias. Su legado germinó en la Edad Media, en los árabes que traducían sus enseñanzas, en el Renacimiento, que volvió al hombre como medida de todas las cosas, y en la Ilustración, que proclamó los derechos naturales, inspirados en la idea socrática de la igualdad del alma. Hoy, el método científico recoge su audacia: interrogar al fenómeno, descartar prejuicios, replantear hipótesis. La pedagogía moderna honra su gesto. Enseñar no es transferir información, sino encender el fuego interior. Sócrates vive en cada investigador,
en cada maestro que pregunta más de lo que responde. En las aulas contemporáneas, el ideal socrático se alza como faro. Maestros que evitan dictar y prefieren inspirar. Estudiantes que cuestionan en vez de memorizar. El ISAS académico se construye con la mayéutica, proponiendo que todo conocimiento auténtico nace de la experiencia interior y de la conversación libre. En los tribunales de justicia, la noción de diálogo razonado, de interrogatorio justo, encuentra su eco en la tradición socrática. Las audiencias buscan no solo establecer hechos, sino desentrañar la intención, porque la justicia es hija de la verdad matizada, y en cada rincón del mundo, quien alza la voz para cuestionar al poder, rememora la lección del ateniense, que no temió interpelar a los más altos dignatarios. La valentía intelectual es un regalo socrático, ofrecido a aquellos dispuestos a soportar el dolor de la duda en pos de la claridad. Así, al repasar su vida, percibimos una sinfonía de interrogantes, un mosaico de silencios que invitan a la reflexión. No es un hombre, es un símbolo, la encarnación de la búsqueda infinita. Y mientras exista un alma que dude, Sócrates seguirá andando entre nosotros, con sandalias de preguntas y capa de ironía. En este epílogo, recordemos sus palabras que atraviesan siglos. Solo la vida examinada merece vivirse. Nos reta que cada uno redacte su propio diálogo con la existencia, que cada año de nuestra vida sea un capítulo de interrogaciones, porque la filosofía y la poesía convergen en la pregunta perpetua, y en esa confluencia reposa la esencia inmortal de Sócrates, que al cerrar este canto no apague su eco. Dejemos que su pregunta dance más allá de estas líneas, que en el silencio de nuestra mente florezca la semilla socrática. El filósofo ya no yace en la historia, vive en el instante presente, en cada susurro interno que dice, ¿y si lo miramos de otro modo? Porque en esa grieta de lo cotidiano asoma la verdad pura. Así, entrego esta crónica sin fin, donde Sócrates no es pasado ni futuro, sino presente irreversible. El maestro que susurra, interrogad siempre, que esta biografía poética y filosófica sea una antorcha que ilumine el sendero de la curiosidad, invitando a cada corazón a convertirse en discípulo de la pregunta.